Nuevamente de regreso junto a nuestro querido pastor Ubaldo Shin, quien nos acompaña. Gracias, pastor, por estar junto a nosotros y a los amigos de Presente 7. Estábamos analizando el texto de Hechos 17, versículo 6. Decía usted que quería destacar algunos aspectos en él. Sí, me gusta la acusación. No siempre nos gusta cuando nos acusan, pero acá dice, estos que han venido, el versículo 6, la última parte, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué lindo, la acusación, trastornan el mundo, tan buenos evangelistas eran y tanto éxito tenían que los acusaron de trastornar al mundo. De trastornar al mundo. Y también vienen acá, dice, nos van a trastornar a nosotros. Amén. Qué lindo, qué bueno, me gusta esa expresión de reconocimiento al trabajo de Pablo y los demás, aunque querían condenarlo por eso, pero el reconocimiento a que trastornaban al mundo. Amén. Es interesante ver, pastor, cómo en las dos cartas a los tesalonicenses Pablo revela algunas preocupaciones que se estaban manifestando en la iglesia. Anima a los cristianos, obviamente, de Tesalónica, dice, amonesta a los inquietos entre ellos, les ordena evitar que anden desordenadamente en la comunidad. Nota que algunos miembros eran no desordenados, no solo desordenados, sino también ociosos e incluso entrometidos, lo que le causaba, obviamente, dificultades a la iglesia y a la sociedad. ¿Sucede también esto entre nosotros en la iglesia en estos días? ¿Hay dificultades de ese tipo cuando uno hace evangelización? Sí. Las personas que ingresan a la iglesia de Dios aceptan a Cristo de todo corazón, pero no siempre se sujetan a lo que Dios quiere para sus vidas y como resultado se manifiestan ciertas conductas inapropiadas. Hay más de un aspecto en esto. Uno es los que ingresan a la iglesia entusiasmados y tal vez con ganas, con fervor, pero como la semilla que cayó junto al camino, que no tenía mucha tierra, entre las piedras, que no tuvo fuerza. Pero muchas veces sucede que se forma un contraste o una situación entre los que están ya por años y los que ingresan. Estos ya tienen un formato ya definido, sellado, hecho allí, y los que ingresan ahora tienen otros conceptos y otras expectativas y otro impulso y otro entusiasmo. Y alguien dijo que estaba feliz porque cuando entró a la iglesia sintió olor a tabaco, porque eso significaba que había gente nueva. A algunos les molesta el olor a tabaco, y entonces hay allí una situación, y a veces hay movimientos fuertes, y están aquellos que tienen ideas y que no se conforman con tener la idea, sino que quieren que los otros tengan la misma idea, y no se conforman con hacerlo en su barrio, sino que viajan y lo llevan a un lugar a otro, y financian proyectos y programas para causar dificultades. Claro. Es actual eso. La iglesia nunca dejó de tener este tipo de dificultades. Pero por otro lado, qué hermoso aquellos que sí aceptaron, aquellos que fueron fortalecidos y sostenidos, y las cartas paulinas apuntaban directamente a sostener a ellos. Pero también hay una advertencia hacia aquellos que no solamente decía que estaban ociosos, sino también entremetidos, o sea, algunos se sienten tentados a ellos. Somos víctimas de nuestras propias pasiones, ¿no? Nuestros caracteres, nuestras personalidades, nuestros temperamentos y nuestros hábitos también, ¿no? Y no por ser cristianos automáticamente eso desaparece. Obviamente el carácter cristiano ha de ser cultivado bajo la dirección del Espíritu de Dios. Pero mientras eso sucede, hay todo un proceso y a veces nos sentimos tentados a hacer cosas que no convienen. Y la iglesia tesalónica lo sufrió. Y hoy la iglesia también lo sufre, por lo que usted me está confirmando, pastor. Sí, lo sufrimos. Y tenemos que estar advertidos acerca de esto y tratar de centralizarse en los aspectos positivos, en los aspectos que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento sincero de las personas.
lo que tiene que ver también con los valores y los aspectos que tienen que de crecimiento, digamos, de los hijos y de las hijas de Dios. Muchos creyeron. Un detalle en relación a esto de lo lindo y lo positivo, pero a veces transformamos o tenemos algunas situaciones negativas sin quererlo. Es cierto. Me tocó estar en un lugar donde la mayor parte de los miembros de la congregación eran familiares o muy conocidos. Y lo viví a nivel personal, o sea, no es que otro me vino a contar, sino yo lo viví eso. Almorzábamos algún sábado juntos en la iglesia y bueno, y con las conversaciones y todo. Y como el grupo era muy homogéneo, ¿no es cierto? Había muchos de la familia, todos se conocían, todo lo demás. Las conversaciones muchas veces giraban en torno a un tema familiar y quienes no pertenecíamos al grupo familiar estábamos aislados. Ellos reían y conversaban y uno estaba ahí ajeno a todo lo que estaba sucediendo, aunque eso no me llevaba a irme de la iglesia, pero me sentía en otro terreno, y que no lo hacían con mala voluntad, sino que no tenían en cuenta que habían personas que no conocían la historia de ellos. Entonces, por eso insisto en esto, tenemos que crear un ambiente apropiado y tener en consideración, y no pensemos cuando se habla en otro idioma, en presencia de quienes no lo hablan, o se hablan temas negativos que son conocidos, pero que no edifican, ¿no? No edifican. O sea, es muy real esto, muy difícil. Pablo finalmente llega a Atenas. Sí. Primero pasa por Berea, vemos ese hermoso espíritu de los bereanos, que ellos no solamente recibieron, sino que incluso verificaban cada cosa que oían de parte de los apóstoles, lo que los hace un ejemplo realmente de cristianos, los bereanos. Y hasta allá fueron nuestros amigos también de Tesalónica, ¿no? Sí. Hasta allá, claro. No necesariamente desde lo positivo, pero también tenemos la experiencia maravillosa de que muchos creyeron. Vemos allí también a Pablo yendo hacia Atenas, y en Atenas vemos un cambio de estrategia. ¿Puede ser? Sí. ¿Se percibe un cambio de estrategia? No, que lo hay. Primero me sorprende allí que dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se empezó a ocupar o viendo la idolatría y de lo que había. Y entonces es invitado al Areópago, y antes de eso había discutido, había analizado y estaba haciendo un trabajo como lo hacía siempre en la sinagoga con los judíos. Pero ahora se le presenta la oportunidad de ir a un lugar de ideas, un lugar filosófico, un lugar donde estaba la gente que, llamémoslo así, pensaba, o que... Sí, el pensamiento racional, ¿no? Racional, y que discutían ideas y que discutían cosas, y a veces, según he leído, de que se iban en temas teóricos. Pero bueno, era un lugar donde daban la oportunidad a todo el que traía alguna cosa nueva a presentarla. A tal punto que llegaron a invitarlo a Pablo a presentarse en ese lugar físico, el Areópago, el lugar de exposición de temas donde se discutían nuevas ideas. Nuevas ¿no? ideas. Y lo llevaron ahí. Y Pablo ve la posibilidad y trata de adaptarse al ambiente. Y comenzó a usar autores conocidos por ellos, por los atenienses. Preparó un buen discurso, pero dejó de lado los argumentos que siempre había usado, o que antes había usado, que las promesas y las profecías del Mesías, y que él vendría y todo lo que venía. Es interesante cómo él presenta, lo escuchan, le analizan las ideas y les gustó todo lo que él decía, porque estaba bien documentado. Cuando él llegó ahora al tema que él quería ir, a Cristo, le dijeron: Pablo, ya en otro momento vamos a hablar de eso, ya está, ya escuchamos tu discurso. Pero parece que algunos sí se interesaron. Algunos, pero Pablo no quedó conforme.
Claro. porque aparentemente el éxito había sido muy, muy pobre. Claro, comparado con el público que había tenido. Exacto, de repente, ¿no? exacto. Sucede también eso. Sucede, sí. A veces nuestras exposiciones pueden ser magistrales, ¿no? Pero no tenemos la respuesta que todos quisiéramos Exacto. tener. Qué importante es levantar a Jesús Sí. para que todos sean atraídos a Él. Sí. Qué importante que es eso, pastor. Podemos resumir nuestro ministerio como un lugar donde hemos levantado al Señor en el púlpito, en las predicaciones, en las reuniones, en las comisiones, para que todos podamos ser atraídos a Él y así la iglesia es de elevarse, ¿no? Porque cuando presentamos argumentos, por sólidos que estos puedan ser, no transforman la vida. Exacto. Quien transforma la vida siempre Cristo. siendo Es Jesucristo. Cristo. Pablo daba testimonio de ello. Exacto. La presentación máxima que podemos hacer los predicadores es exaltar a Cristo. Amén. Esa no puede ser discutida ni puede ser rebatida. Y yo creo que si se predica y se presenta y en los estudios y en la vida real se presenta más a Cristo, va a haber más éxito. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios Gracias. bendiga el conocimiento de la palabra. Hay tanto, es tan rica esta lección de la escuela sabática, tan importante los contenidos que nos está planteando y que lo animamos a que usted continúe elaborando, estudiando, analizando conforme dice la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, de tal manera que podamos todos seguir siendo edificados y que cuando vayamos este sábado y nos encontremos con nuestros hermanos en nuestra clase de escuela sabática junto al maestro, podamos aportar desde nuestra experiencia la comprensión y la aplicación vivencial de aquellas cosas que hemos visto en la historia de los hermanos de Tesalónica, Berea, en este caso Atenas, como así también en Corinto, que no hemos analizado, pastor, no nos da el tiempo para ver todo. En otra oportunidad seguiremos trabajando sobre ello. Gracias. Enseguida regresamos, en breve vamos a hablar sobre la importancia de la oración intercesora, incluso en el contexto de los hermanos de aquí en Tesalónica.